generación de órganos posiblemente trasplantables en humanos con una menor probabilidad de rechazo. En segundo lugar, vemos a los ratones knockout, en los cuales los genes son inactivados y esto permite conocer el papel de cada uno de ellos e incluso posibilita el obtener mejores modelos animales de enfermedades humanas. Ahora vamos a centrarnos en la producción de proteínas recombinantes. Entre las vías de producción de biofármacos, la leche es el principal medio para la producción de proteínas recombinantes, aunque también se encuentran disponibles otros sistemas alternativos como la sangre, orina, plasma seminal y huevo. Algunos ejemplos de producción en sangre se encuentra la expresión de la alfa-1 tripsina humana en el suero de conejos transgénicos y la producción de anticuerpos policlonales humanos en bovinos e incluso gallinas. El inconveniente con este sistema es que no puede almacenar altos niveles de proteína recombinante y la recolección resulta invasiva para el animal y las proteínas biológicamente activas pueden afectar su salud. En cuanto a la orina, las principales ventajas del sistema es que la proteína recombinante puede madurar de manera adecuada. Además, los animales producen mucha orina y el depósito de proteínas es menos perjudicial para la salud del animal. El factor limitante es el bajo rendimiento de este sistema. En el caso del fluido seminal, este fluido suele ser abundante, principalmente en cerdos, y se puede recolectar fácilmente. La excreción exócrina de proteínas no afecta negativamente la salud del animal. Este tejido tiene gran capacidad de procesamiento, estabilidad y purificación de la proteína. Sin embargo, se desconoce el efecto que tendrá la expresión sobre la fertilidad y en consecuencia sobre el mantenimiento de la línea transgénica. En cuanto al huevo, las principales ventajas de producción es que las gallinas tienen un corto tiempo de generación. Además, una sola gallina puede tener 330 huevos al año con 4 gramos de proteína contenidos en la clara, que es de donde se podría extraer la proteína de interés. Un ejemplo de este sistema es el factor de crecimiento epidérmico humano en la clara de huevo. Otro sistema menos convencional es la obtención de proteínas fibrosas a partir de la seda. El inconveniente con este sistema es que es costoso y tardado mantener a los gusanos de la seda y además la extracción de las proteínas mediante productos químicos puede alterar su estructura. Hasta ahora, la leche es el sistema transgénico más maduro y probado para la producción de proteínas farmacéuticas recombinantes. En general, los genes recombinantes que codifican el producto proteico deseado se fusionan con las secuencias reguladoras de los genes productores de leche del animal, por lo que la transcripción y traducción del producto proteico ocurre exclusivamente en el tejido mamario. Además, este tejido es capaz de llevar a cabo las modificaciones posttraduccionales requeridas por la proteína, así como el patrón de glicosilación que es similar al del ser humano. Por tales razones, el interés por la producción de proteínas recombinantes derivadas de glándulas mamarias ha cobrado gran interés, como podemos ver en el cuadro de la izquierda, en el cual figura la proteína, la compañía que lo produce, el animal en el cual se produce y la etapa de desarrollo de cada uno de esos productos. Podemos ver que los dos primeros ya han sido aprobados. El primero es el Atrin, que corresponde a la antitrombina 3 recombinante producida en cabras. Y el segundo es el Ruconest, que corresponde a la esterasa C1 humana, que se produce en conejos. En general, los estudios continúan en todos los sistemas mencionados con anterioridad. En la tabla izquierda podrán ver algunos ejemplos de proteínas humanas que se han estudiado en animales, con la intención de que en algún futuro su potencial para el tratamiento de enfermedades y afecciones sea una realidad. Si bien ha habido casos de éxito, como en el caso del Atrin o el Ruconest por su aprobación, también ha habido casos en los cuales los proyectos han tenido que suspender, tal como es el caso de la eritropoyetina en vacas, debido a que a pesar de que la proteína se expresó bien en la leche, esta causó efectos adversos en la salud de la vaca. Otro ejemplo de estos
es la síntesis de hemoglobina humana en cerdos, debido a que, a pesar de que esta proteína se expresó en un nivel adecuado y maduraba correctamente, teniendo una buena funcionalidad, la purificación de esa proteína era muy difícil debido a la similitud con la proteína porcina. En este gráfico podemos ver una comparación de los animales con otras plataformas para la producción de proteínas recombinantes. Pudieron resaltar que tiene altos rendimientos, requiere una menor inversión que otras plataformas, menores costos de producción y que es razonablemente escalable. En cuanto a las ventajas de producir proteínas recombinantes por medio de animales transgénicos, se tiene que este es un método relativamente barato para producir proteínas de interés en grandes cantidades. Además, las células de estos animales son capaces de proveer de las modificaciones post-traduccionales que requieren estas proteínas. En cuanto a las desventajas, se tienen que las técnicas de transgénesis pueden llegar a ser una limitante. Además, existe un reducido conocimiento sobre la maduración y la secreción de proteínas. También se requiere un largo tiempo para generar un rebaño de animales transgénicos. Por último, han surgido preocupaciones sobre la salud del animal, la seguridad alimentaria y la ética del procedimiento. Entre los estudios que se conducen actualmente para el combate de la pandemia del COVID-19 se encuentran estos dos. El de la izquierda corresponde a una nota de la revista Science en la cual se indica que la empresa ASB Biotherapeutics ha iniciado con la producción de anticuerpos policlonales en contra de la proteína Spike del SARS-CoV-2. Esto por medio de vacas transgénicas. Por otro lado, y ya no englobando a la producción de biofármacos, sino que a la generación de un modelo preclínico para el estudio del COVID-19, se encuentra el review de la derecha, en la cual se analizan artículos en los cuales se emplea un ratón transgénico que expresa el receptor ACE2 humano para entender mejor la patogénesis de este virus y desarrollar terapias y vacunas. Perspectivas futuras. Las próximas décadas ofrecen excelentes perspectivas para cumplir. Se espera sobrepasar los obstáculos actuales a través del surgimiento de nuevas ideas, conocimientos, innovaciones y descubrimientos que permitan que el sector biofarmacéutico aumente la productividad y minimice los costos. Además, con los primeros productos tangibles en el mercado, se espera un impulso en la inversión de este sector, lo que representa una mayor producción de proteínas terapéuticas en animales transgénicos y así ofrecer una forma económica y eficiente de satisfacer la demanda del mercado. En conclusión, la producción de proteínas terapéuticas a través de animales transgénicos es una realidad sólida. Actualmente representa un paso importante hacia la consolidación de la plataforma animal para su uso en una amplia gama de aplicaciones, las cuales no solo deben ser innovadoras y sostenibles, sino que deben generar productos de alta calidad de manera rentable y preservar el bienestar animal. Bueno, agradecemos a Luis Enrique por esta presentación. Continuamos con la siguiente, que está a cargo de Alejandro Ochoa. Nuevamente hago un llamado a Ana Castillo para que me envíe su presentación a mi correo. Lo que pasa es que tengo problemas para poder descargarlas en el OneDrive, ¿no? Hola, profe, ¿me escucha? Sí te escucho. Ya se lo mandé, profe. Muy bien, excelente. Antes de que comience tu presentación, la descargamos. Bueno, pues vamos a continuar, que va a cargo de Alejandro Ochoa, que nos va a hablar sobre los métodos de identificación de los biofármacos. Así que les pido toda su atención. De igual manera, vayan apuntando preguntas que vayan surgiendo. Hola compañeros, mi nombre es Alejandro Ochoa Álvarez y a continuación les hablaré sobre los métodos de identificación. Para poder identificar una molécula es necesario poder determinar su estructura y composición, por lo que a continuación hablaremos de 3 de los métodos más empleados para este fin. A continuación podemos observar la lista de contenidos, empezando por un preámbulo, posteriormente una introducción a los 3 métodos, seguido de un análisis o una investigación de aplicación de uno de estos métodos, y por último, una perspectiva del futuro de los métodos de identificación de estructuras.
Los métodos de identificación de estructuras se pueden aplicar tanto a pequeñas moléculas como a moléculas de mayor dimensión, como es el caso de las proteínas. La importancia de determinar su estructura se debe a que es importante para poder comprender las interacciones que se pueden llevar a cabo entre un fármaco y una proteína. Para estos estudios es importante antes haber podido determinar la estructura de las proteínas, así como de los fármacos a probar. Así, la identificación de las estructuras nos permite identificar posibles biofármacos, determinar sus mecanismos de acción y poder desarrollar nuevos. Empezando con la cristalografía de rayos X, se puede decir que este es un método que permite obtener con alta resolución la estructura tridimensional de una proteína, al analizar la interacción de ondas electromagnéticas con los electrones de los átomos que conforman las proteínas. La cristalografía de rayos X se aplica principalmente a proteínas con un peso molecular de entre 10 y 150 kilodaltons, siendo este rango el más flexible entre los métodos de identificación. Tras décadas de desarrollo y madurez, se han resuelto más de 140.000 estructuras proteicas, de las cuales el 89% han sido obtenidas mediante este método. Para poder comprender cómo funcionan los rayos X, conviene poder analizar primero su nombre. Rayos X hace referencia al tipo de onda electromagnética que se utiliza en el estudio, mientras que cristalografía hace referencia a los cristales, en los cuales se hace incidir los rayos X. Como se mencionó, el primer paso en la cristalografía de rayos X es la formación de un cristal. Este es el paso que lleva más tiempo y en algunas ocasiones es imposible poder realizar el cristal, por lo que se tienen que optar por otros métodos. Posteriormente, el cristal es colocado en una base que se encuentra entre la fuente de rayos X y un plato fotográfico. Posteriormente, los rayos X se hacen incidir sobre el cristal, en el cual los electrones de las proteínas interactuarán con los rayos X. Como resultado de esta interacción, los rayos X se dispersarán, formando nuevas trayectorias, las cuales se pueden medir en un plato fotográfico. Por último, se realiza una serie de cálculos matemáticos para resolver el patrón de difracción que es característico del arreglo particular de los átomos en el cristal. Por último, como se mencionó, este es uno de los métodos más utilizados para la determinación de estructuras tridimensionales. La resolución de las estructuras obtenidas mediante esta técnica es la más alta, y sus estructuras pueden servir para identificar los sitios de unión a fármacos y dilucidar sus mecanismos de acción. A continuación, analizaremos la resonancia magnética nuclear. Esta es una técnica que, al igual que la cristalografía de rayos X, es muy utilizada en la determinación de las estructuras de proteínas, pero también de moléculas de menor tamaño y en análisis metabolómicos. Esta utiliza la información del núcleo atómico para generar un espectro que permite determinar la estructura de la muestra analizada. Tal y como hicimos con cristalografía de rayos X, podemos entender mejor el método para analizar su nombre. Nuclear hace referencia al elemento del átomo que se utiliza como fuente de información, específicamente su spin. Magnética hace referencia a la situación a la que se somete el núcleo atómico con el fin de obtener la información. Y resonancia es el fenómeno físico que genera la señal que se va a medir. Para explicar los fundamentos es importante que repasemos un poco sobre química. Electrones, neutrones y protones tienen una propiedad intrínseca que se llama spin, relacionado con el momento angular asociado a la partícula misma, y este se describe mediante el número cuántico de spin, que puede tomar valores de 1/2 o menos 1/2. En caso de resonancia magnética nuclear, nos enfocaremos en el spin de los protones. En este método, un núcleo es sometido a un campo magnético generado por un electroimán. El eje del spin entonces coincide con la dirección del campo. Posteriormente, un pequeño pulso en la región de las radiofrecuencias es aplicado en el eje perpendicular al campo magnético del imán y se induce a la transición de los estados del spin, de +1/2 a -1/2. Cuando el pulso cesa, los espines nucleares que se encuentran fuera del equilibrio tienden a recuperar espontáneamente su estado inicial. Esto se consigue emitiendo el exceso de energía en forma de onda electromagnética. Posteriormente, esta señal es amplificada y digitalizada, generando lo que se conoce como un espectro de resonancia magnética nuclear. Una de las características de la resonancia magnética nuclear es que no es destructiva, además de que proporciona una respuesta molar que permite dilucidar y cuantificar la estructura simultáneamente tanto de moléculas como de macromoléculas. Para llevarlo a cabo no se requiere la formación de cristales, sin embargo posee menor resolución que la cristalografía de rayos X. Otra de sus desventajas es que este método únicamente puede ser utilizado para estudiar proteínas de un peso molecular inferior a 80 kilodaltons. Por último, al igual que la cristalografía de rayos X,
Las estructuras tridimensionales obtenidas mediante este método son útiles para identificar sitios de unión a fármacos, dilucidar los mecanismos de acción de los fármacos y como característica permite también estudiar el metaboloma de las células. Por último, tenemos la espectrometría de masas. Este es un método utilizado principalmente en análisis metabolómicos, ya que permite determinar la estructura de una molécula y cuantificar su presencia. También tiene aplicaciones en proteómica. Sin embargo, solo nos permite conocer la secuencia de aminoácidos y no la estructura de las proteínas. Las características de la espectrometría de masas la han llevado a una posición destacada entre los métodos analíticos, debido a su sensibilidad, límites de detección, velocidad y diversidad de sus aplicaciones. Tal y como hicimos con los anteriores métodos, podemos comprender mejor cómo funciona este método mediante el análisis de su nombre. El término espectrometría hace referencia a la palabra espectro, el cual es un conjunto de señales medidas en el tiempo, mientras que el término masas hace referencia a la naturaleza de la señal que vamos a medir. El espectrómetro de masas se acopla primero a un instrumento que le permita separar las muestras. Lo más común es utilizar un cromatógrafo de gases o un HPLC. Así, el siguiente paso después de la separación de la muestra es la producción de iones y fragmentos moleculares. En esta fragmentación se busca generar radicales catiónicos. Todos estos iones se separan en el espectrómetro de masas de acuerdo a su relación carga-masa y se detectan en proporción a su abundancia. Se produce así un espectro de masas de la molécula, el cual se representa en un gráfico de la abundancia de iones frente a la relación de la masa-carga. En cualquier presentación, el pico más intenso se llama pico base y se le asigna arbitrariamente la abundancia relativa del 100%. En un espectrómetro de masas existen varios componentes que pueden llevar a cabo una misma función, pero de diferente manera. En la siguiente imagen podemos ver una recopilación de todos estos instrumentos y sus diferentes nombres. Anteriormente, muchos candidatos a fármacos procedían de productos naturales en los cuales se aislaba un compuesto activo y su estructura química se caracterizaba mediante resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas o espectrometría de infrarrojo. Sin embargo, la espectrometría de masas desempeñó un papel fundamental al permitir búsquedas de fórmulas moleculares a partir de datos de masas precisos. A continuación, observamos este método aplicado en un caso de investigación. Ahora veremos en un estudio actual cómo se utilizó la espectrometría de masas para obtener resultados de un objetivo en específico. En este experimento se evaluó y comparó el potencial antidiabético de los extractos de etanol y los extractos de agua caliente de 17 plantas medicinales sobre la homeostasis de la glucosa. En estos ensayos se realizaron análisis sobre el consumo de glucosa, la expresión de GLUT4, AMPK y AKT, así como un análisis metabolómico de los compuestos presentes en las 17 plantas. Como resultado, encontraron que diferentes extractos de esas 17 plantas obtuvieron un efecto positivo en los diferentes rubros antes mencionados, mientras que el análisis estadístico del metaboloma de las plantas encontró que el compuesto llamado 3-O-alfa-L-arabinopiranósido se identifica como un posible biomarcador de los extractos de agua caliente que pueden estar estimulando la captación de glucosa in vitro. Este tipo de estudios es importante en lugares como en Yucatán, donde se tiene un gran conocimiento sobre plantas medicinales. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en 2016, encontró que los médicos mayas distinguen entre 36 plantas medicinales usadas para tratar la diabetes. En el siguiente cuadro podemos observar una comparación de los diferentes métodos antes vistos, así como los principales métodos donde se ocupan. Entre las ventajas más destacables de la cristalografía de rayos X es que pueden identificar las estructuras de muchas proteínas. Sin embargo, su desventaja más grande es que se requiere la formación de cristales de proteínas, los cuales son muy difíciles de conseguir y en ocasiones es imposible, por lo que se tiene que optar por otros métodos. Por parte de la resonancia magnética nuclear, observamos que una de sus ventajas, y una de las más fuertes, es que es muy flexible, ya que nos permite realizar análisis estructurales, tanto de moléculas como de macromoléculas. Sin embargo, sus desventajas son que requieren altas concentraciones de proteínas, su uso está restringido a proteínas pequeñas y tiene una menor sensibilidad que el análisis metabolómico realizado por la espectrometría de masas. Mientras que para la espectrometría de masas,
Las ventajas consisten en ser altamente sensible, mientras que sus desventajas están en que es un método destructivo de la muestra. En conclusión, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas que son debidas a las restricciones del experimento, por lo que optar por una o por otra depende del experimento en sí. Ahora pasemos a las perspectivas que se tienen sobre la identificación de estructuras proteicas. En la actualidad hay 3 métodos utilizados en la identificación de estructuras proteicas. Entre ellos se encuentran la cristalografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear. Un tercer elemento utilizado para la determinación de la estructura de las proteínas es el cryo-EM, que es Cryo Electron Microscopy. El principio básico por el cual funciona el cryo-EM es mediante la obtención de varias imágenes de las macromoléculas congeladas. Posteriormente, una computadora calcula la estructura 3D a partir de una gran cantidad de imágenes 2D. A pesar de que el cryo-EM ha sido poco utilizado, este tiene bastantes ventajas en cuanto a las otras 2 técnicas antes mencionadas. Entre las más importantes, que este método no requiere la formación de cristales, por lo que cuando se encuentran algunas estructuras que no pueden resolverse mediante cristalografía de rayos X, el cryo-EM es una buena alternativa. En cuanto a otro avance importante, se encuentra la determinación de las estructuras de las proteínas mediante el modelado por computadora. Predecir la estructura de una proteína a partir de sus aminoácidos ha sido un problema abierto por más de 50 años que varios grupos de investigación han tratado de solucionar. El Critical Assessment of Structure Prediction, CASP, es un concurso donde diversos grupos de investigación ponen a prueba sus modelos. El programa de DeepMind, llamado AlphaFold, superó a otros 100 equipos. En algunos casos, las predicciones de estructura de AlphaFold eran indistinguibles de las determinadas mediante los métodos antes vistos en esta exposición. Desde el 2018, AlphaFold ha demostrado superar la tendencia que se tiene en cuanto a la predicción de proteínas. Sin embargo, en este 2020, logró obtener resultados que claramente son mejores a los. Podía obtener estructuras con 90% de parecido con las obtenidas por métodos experimentales. En conclusión, para poder comprender los mecanismos por los cuales interactúan las proteínas con otras moléculas, es importante poder haber determinado su estructura. Para esto, existen métodos como la cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas, los cuales son ampliamente utilizados debido a sus ventajas. Sin embargo, siguen desarrollándose nuevos métodos de identificación. Por último, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muy bien. Bastante bien. Continuemos con métodos de purificación. Les recuerdo que vayan apuntando sus preguntas conforme transcurran las presentaciones. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Claudia Ivonne Andrade Rivero y a continuación voy a hablarles de los métodos de purificación que se utilizan en el proceso de producción de un biofármaco. Para comenzar, debemos entender qué es el proceso downstream. Este es un proceso utilizado para purificar un producto biológico diana desde el caldo de cultivo celular hasta el producto final. Cabe mencionar que previo a este proceso se debe haber llevado a cabo un proceso upstream, en el cual por medio de crecimiento celular se induce a la producción de una biomolécula de interés. Por lo tanto, los objetivos principales de un proceso downstream son recuperar la biomolécula de su célula productora fuente, purificarla y posteriormente formular el formato de producto final. Este es un proceso que busca eliminar las impurezas relacionadas con la célula huésped, como pueden ser ADN y proteínas, las relacionadas con el proceso, como tampones, ligandos y antiespumantes, o las relacionadas con el producto, como agregados, fragmentos y especies recortadas. En la imagen podemos observar un proceso de producción biofarmacéutica generalizado y podemos ver que el proceso upstream corresponde a las etapas iniciales del mismo. El proceso downstream comienza a partir de la recolección de las células por medio de centrifugación o filtración.
y posteriormente se van a ir dando diversos pasos de purificación. Cada paso de purificación es capaz de eliminar una o más clases de impurezas, y estos se clasifican en pasos de purificación de baja resolución y pasos de purificación de alta resolución con respecto al porcentaje de pureza que se logra de ellos. En esta imagen podemos apreciar claramente que es por medio de los métodos de purificación que el proceso downstream tiene lugar y que estos forman parte medular del mismo y nos permiten obtener un producto biofarmacéutico final. El proceso downstream se divide en 3 etapas principales. La primera es la recuperación inicial, la cual consiste en la extracción o el aislamiento de la biomolécula de interés. Seguida está la purificación, en la cual se eliminan la mayoría de los contaminantes. Por último está el pulido, en la que se eliminan contaminantes específicos no deseadas de la biomolécula. En sus inicios, el proceso downstream era totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. La era de los biofármacos comenzó en 1980 con el éxito de la tecnología del ADN recombinante. En esa época, el mercado de biofármacos era pequeño y se concentraba principalmente en lograr la aprobación de productos. Es impresionante pensar que más del 50% de los lotes se llegaban a desperdiciar sin que hubiera un impacto económico y no eran consideradas los límites de productividad de las células que se utilizaban. Las técnicas de procesado posterior eran los estándares del día y se utilizaban técnicas de laboratorio. Por lo tanto, la eficiencia y la escalabilidad no eran tomados en cuenta. Lo que le preocupaba a la industria en ese entonces era obtener cantidades suficientes de ingrediente activo y listo. El primer paso del proceso downstream es la recuperación de la proteína o molécula de interés de su célula fuente. La forma en la que se va a llevar a cabo esta operación va a estar totalmente sujeta a si la célula secreta el producto de forma intracelular, como la mayoría de las células procariotas, o de forma extracelular, como ocurre con las células animales. Los métodos por los cuales se lleva a cabo la recuperación de las células más comúnmente usados son centrifugación y microfiltración. Por lo tanto, dependiendo del tipo de producto, será el camino a tomar para los pasos posteriores. Si se trata de una proteína intracelular, como vemos del lado izquierdo, después de la recuperación de las células, se debe de llevar a cabo una ruptura celular para liberar el material dentro de esta, que incluye nuestra proteína de interés. Este paso se puede realizar por métodos químicos como la utilización de enzimas lisosómicas o de detergentes, así como también por métodos físicos como la homogeneización o la ruptura por molino de bolas, por mencionar algunos. Posteriormente, se deben remover los restos celulares por centrifugación o filtración para pasar después a una purificación inicial o concentración del producto. Del lado derecho podemos ver que si se trata de una proteína extracelular, después de la recolección de las células pasamos directamente a la concentración del producto. Ambos tipos de producto llegan al mismo punto, la concentración, la cual permite trabajar con volúmenes más pequeños y convenientes del producto final y simplifica los posteriores pasos de purificación. Este paso se realiza por ultrafiltración, cromatografía de intercambio iónico o precipitación. Sin embargo, las dos últimas mencionadas son de baja resolución y las que han mostrado mejores eficiencias y son preferidas en la industria van a ser explicadas a continuación. La ultrafiltración consiste en filtrar la suspensión que contiene las moléculas de interés a través de una membrana. La diferencia de este método con otros métodos de filtración es que el tamaño de poro de las membranas va de 1 a 20 nanómetros. Son muy pequeños y por lo tanto pueden retener proteínas de bajo peso molecular. Estas membranas tienen un punto de corte de peso molecular asociado al tamaño de su poro
y es un valor límite para aquellas moléculas que puedan atravesarlas. Los más utilizados son de 3, 10, 30, 50 y 100 kilodaltons. El sistema de ultrafiltración consiste básicamente de una cámara que va a tener al fondo una malla de soporte. Sobre esta malla de soporte se va a encontrar la membrana de filtración. A este sistema se le aplica presión, usualmente en forma de nitrógeno gaseoso. Esto va a asegurar el adecuado flujo de aquellas partículas que se quieran filtrar a través de la membrana. Lo que ocurre en este proceso es básicamente que aquellas moléculas que tienen un peso molecular menor al punto de corte van a atravesar la membrana, mientras que aquellas que tienen un peso molecular mayor van a concentrarse en la parte superior de la misma. Este método se utiliza para filtrar aguas y componentes de bajo peso molecular. Usualmente lo que ocurre durante la concentración de un compuesto es que se va formando una torta en la parte de arriba de la membrana. Así que estos sistemas tienen agitadores muy cercanos a la superficie de la membrana que van a ir removiendo todo este concentrado de partículas para evitar la obstrucción de los poros. La ultrafiltración es el proceso más utilizado para la concentración de proteínas y moléculas de interés en la producción de biofármacos. Y a continuación veremos por qué. Dentro de las ventajas de este método está que produce pocos efectos adversos en la bioactividad de las proteínas y sus tasas de recuperación se han reportado de hasta el 99%. Sus tiempos de procesamiento son relativamente rápidos en comparación con otros métodos de filtración y requiere poco equipo auxiliar. Dentro de las desventajas de este método está que es susceptible a la obstrucción de los poros de la membrana. Y si bien se mencionó antes que se utilizan agitadores para remediar este problema, no se está exento de presentarlo. Así también, las soluciones viscosas disminuyen la velocidad del flujo e incrementan los tiempos de procesamiento. En las imágenes de la derecha se pueden observar dos sistemas diferentes de ultrafiltración. El primero es a escala de laboratorio y es aquí donde podemos observar la cámara de filtración. En la imagen de abajo es a escala industrial y son estos tubos blancos en donde se encuentra la membrana y ocurre todo el proceso. La diafiltración es un método que se va a utilizar para reducir o eliminar impurezas de bajo peso molecular en una suspensión, utilizando un sistema de ultrafiltración, es decir, el mismo equipo. Al igual que la ultrafiltración, este método es utilizado principalmente para concentrar moléculas de interés. La principal diferencia entre estos dos métodos es que el volumen de suspensión en la diafiltración se va a estar manteniendo constante y esto se va a lograr porque se va a estar añadiendo solvente ausente de impurezas en la misma medida de los volúmenes de impurezas que se están retirando. En la práctica, este método se utiliza para eliminar sales, etanol y solventes, componentes de buffer, aminoácidos, péptidos, estabilizadores de proteína añadidos y cualquier otro componente que se encuentre en una solución proteica. Las ventajas de la diafiltración es que es rápida, es eficiente y que se está utilizando un mismo sistema de ultrafiltración. Una vez que la proteína o molécula de interés ha sido recolectada y concentrada, debe de ser purificada por homogeneidad. Esto quiere decir que todas aquellas proteínas que no son la proteína de interés deben de ser removidas, así como también aquellos contaminantes que puedan tener un impacto médico significativo. La cromatografía se basa en la separación o partición diferencial de una muestra de proteínas por medio de dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria
está constituida de perlas cromatográficas empacadas en una columna, y la fase móvil consta de un buffer. La separación de las proteínas unas de otras se va a dar en función de sus propiedades características o de la afinidad que éstas tengan con la fase estacionaria. En la imagen de la izquierda podemos ver el proceso. Lo que se busca es crear una retención selectiva para la molécula de interés. Como primer paso, se aplica la muestra dentro de la columna. Algunas especies de la muestra van a tener interacciones más fuertes con la fase estacionaria que otras. Posteriormente, se inyecta el buffer. Este buffer va a servir como un lavado o para soltar aquellas especies que no interaccionan fuertemente con la fase estacionaria. Por último, se aplica el buffer de elusión y se recolectan las fracciones. El buffer de elusión va a transportar la muestra a través de toda la fase estacionaria, permitiendo que ésta se filtre a través de las perlas cromatográficas y que se generen distintas velocidades de elusión, es decir, aquellas proteínas que no tengan una fuerte interacción van a eluir primero que aquellas que tengan una interacción mayor. Esto nos permite ir recolectando las fracciones de las proteínas y evaluarlas posteriormente para determinar la concentración de la proteína de interés. Este método nos permite obtener la molécula de interés con un grado de pureza bastante alto. Y esta es precisamente una de las ventajas de la cromatografía, que tiene una alta resolución de purificación. Sin embargo, esto genera altos costos de operación, lo cual es una de sus desventajas. Debido a la preferencia de la cromatografía en las aplicaciones industriales, se ha desarrollado variantes de este método acorde a las distintas propiedades de las proteínas. Por ejemplo, la cromatografía de afinidad se basa en la habilidad de las proteínas de unirse a ligandos. La de intercambio iónico se basa en la atracción electrostática reversible de moléculas cargadas. La de interacciones hidrofóbicas se basa en los diferentes grados de hidrofobicidad de la superficie de una proteína. La cromatografía de exclusión por tamaño se basa en el tamaño y la forma de las moléculas. HPLC, High Performance Liquid Chromatography, es una variante que permite el uso de micropartículas en la fase estacionaria, lo cual incrementa la velocidad del flujo sin disminuir la resolución. Si bien el proceso ha evolucionado desde sus inicios y existen conceptos como la calidad por diseño que guían sus pasos, actualmente aún existen problemas en esta área, como la presión económica y regulatoria por extraer la mayor cantidad de producto sin comprometer la calidad, o que se están alcanzando los límites de las operaciones que son las mismas que se han explotado desde el inicio de la industria. De acuerdo al Dr. Rainer Fischer, estos son algunos aspectos que deben de tenerse en consideración para el futuro. Se está al borde de un cambio revolucionario, en el cual se tienen que implementar nuevos diseños de procesos para cumplir la demanda de bajos costos y alta productividad. También la tecnología del proceso downstream debe de adaptarse a la diversidad de plataformas de producción que están emergiendo. La era de los biofármacos genéricos está sobre nosotros y tenemos que adaptar los procesos para poder cumplir con la demanda, que sobre todo los países en desarrollo van a necesitar. La flexibilidad en las empresas va a garantizar su permanencia, pues son estas las que puedan cambiar de producción de un producto distinto a otro y adaptar los procesos, las que permanecerán. Como conclusión, los métodos de purificación forman parte medular del proceso downstream. Estos son diversos y los vamos a utilizar de acuerdo al producto que estemos fabricando y la calidad deseada. El proceso de purificación debe ser robusto, confiable, fácilmente escalable y capaz de eliminar las impurezas para garantizar la seguridad del producto final. Deben diseñarse nuevos métodos y procesos que permitan flexibilidad en las empresas y que vayan a la par de la evolución del proceso upstream. Muchas gracias, Claudia. Vamos a continuar con los últimos dos temas.
Aquí hago una breve pausa con la pantalla para poder descargarlos. Y ahora continuamos. Disculpo por los problemas técnicos. A las 5 tienen clase algunos. ¿De 5 a 7? Sí, profe. Perdón, de 4 a las 4 tienen clase. De 4 a 6, algunos por aquí. No. Sí tengo. Hay algunos que se... Yo no tengo. Qué raro, me está fallando el OneDrive. No me deja descargar ni el siguiente. Y si lo proyectan ya los que hicieron las presentaciones. Tienen razón. ¿Se proyecta? ¿Qué? El del cáncer, creo que sí. Ahorita se lo proyecto. Ana Castillo, sí te vamos a agradecer. Por favor, vamos a ver la pantalla de Ana. Qué bueno que... Bueno, proyectalo, ahorita voy a... Me avisan si lo pueden ver. Todavía no se ve nada. Sí, esto ya no se ve nada. Ya puse que se comparte hace ratito y no lo abro. O sea, sí me sale abajo las pantallas, la pongo, pero... Está cargando. Ah, ok. Gracias. Y me dicen si lo escuchan también, porque la primera vez que lo puse sí le puse sonido, pero ahorita ya Ya está la presentación. no. Ok. Pero no le puedo poner play yo. No me sale, a mí no me sale, o sea, no sale que ya la compartí. No te sale. No, o sea, veo la presentación en el Team, pero no me sale que lo pueda controlar. Pon compartir pantalla en vez de compartir solo la presentación. Ok, voy.
Bueno, no te preocupes, ya pude descargar la presentación de cáncer. Ok. El que no puede descargar fue el video de el último, el de Gloria. Pero no importa, lo podemos proyectar desde el OneDrive. Pero no te preocupes, ahorita voy a ponerlo yo. Se quita, es que ni siquiera me deja dejar de compartir. No sé si lo vean a uno, ¿no? Bueno, yo proyecto tu trabajo, no te preocupes. Ya está. Bueno, cualquier cosita me van avisando si no se escucha o hay algún defecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Cristina Castillo y tendré el gusto de explicar el tema de dianas terapéuticas para tratar el cáncer. Para empezar, me gustaría platicar a grandes rasgos qué es esta enfermedad, o más bien este grupo de enfermedades, ya que hay más de 100 tipos de cáncer. Cada una va a poseer características particulares, pudiendo considerarse como enfermedades independientes con sus causas, su evolución y su tratamiento específico. Pero lo que tienen en común todas es que las células del cuerpo van a tener un comportamiento similar, es decir, que se van a dividir sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células que crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las va requiriendo. Cuando las células normales envejecen o se dañan, ocurre lo que conocemos como la muerte celular programada o apoptosis, y células nuevas las van a reemplazar. En el cáncer este proceso ordenado se descontrola y a medida que las células se hacen más y más anormales, pues las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir y las células nuevas pues se van a formar cuando no se necesitan. Estas células adicionales, a su vez, pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas de tejidos que se llaman tumores. Aunque los cánceres en la sangre, como las leucemias, pues no van a formar estos tumores sólidos. Los tumores cancerosos son malignos. Esto quiere decir que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer, estos tumores, pues algunas de estas células pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o el sistema linfático, y así lejos del tumor original, es decir, que hacen metástasis. Y cuanto más se disemina, pues es más difícil erradicarlo. Ahora hablaré sobre la importancia del cáncer. Lamentablemente, pues es una enfermedad que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Estadísticamente hablando, en 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones. Una de cada 6 defunciones, pues en el mundo se debe a esta enfermedad. En el 2018 se diagnosticaron unos 3.8 millones de casos, de los cuales se pudo establecer que los que tienen más frecuencia en hombres fueron el de próstata, pulmón, colorectal y vejiga, mientras que en las mujeres los más frecuentes son el cáncer de mama, pulmón, colorectal y tiroides. Pero los cánceres que tienen las tasas más elevadas de mortalidad van a ser diferentes, y estos son el cáncer de pulmón, próstata, colorectal e hígado y estómago para los hombres, y en mujeres tenemos el pulmón, el de mama, colorectal y cervicouterino.
Pero, ¿qué es lo que ocasiona que exista esto? Pues hay muchos tipos de genes que van a ser cruciales para el desarrollo del cáncer. Y estos se van a poder clasificar en dos tipos, en protoncogenes o genes supresores de tumores. Esta clasificación es de acuerdo con la capacidad de producir mutaciones peligrosas dominantes o recesivas, respectivamente. Es decir, que para las dominantes solo se necesita una copia mutada del gen para producir problemas, mientras que la recesiva, pues ambas copias deben estar inactivadas o se deben de perder para que se manifieste el efecto. Un ejemplo de este último es el cáncer colorectal, que ya es bastante conocido, donde ocurre la inactivación del gen de la poliposis adenomatosa colónica, APC. Las funciones que normalmente cumplen estos genes son las siguientes. Ellos dirigen la producción de proteínas clave en la proliferación y diferenciación celular, como son las ciclinas, factores de crecimiento, receptores y genes de RAS. Entonces, cuando se convierte en oncogen, la señal es siempre divídete. Por otro lado, los genes supresores tumorales se encargan normalmente de inhibir el desarrollo anormal. Entonces, si fallan estos genes, la señal sería como ya no te suicides, que pareciera una buena señal, pero en las células normales sí es necesario que lo hagan si el ADN está dañado. De hecho, el gen P53, que incluso se le considera como el gen guardián del genoma, es quien tiene el control para determinar si una célula debe empezar la apoptosis. Pero si ha habido una mutación, va a sobrevivir esta célula y va a seguir dividiéndose, lo que dará al lugar células hijas pues muy anormales. Inclusive, alrededor del 50% de todos los pacientes con cáncer han perdido o han sufrido alguna mutación de este gen, el P53. Y bueno, ¿cómo podemos contraer esta enfermedad? Creo que es algo que muchos conocemos y hay diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, la edad, también puede heredarse, especialmente en los tipos de cáncer, como el que mencioné anteriormente, que es el del colon. Y esto se da por haber heredado el gen dañado, que es el gen de reparación de apareamientos erróneos. Y también el daño del ADN es causado por algunas, como a compuestos químicos en el humo de tabaco y la radiación. Incluso infecciones por bacterias como es el Helicobacter pylori o por virus como el papiloma humano van a poder ocasionar cáncer. Pero también existe un porcentaje de la población que adquiere este cáncer independientemente de los factores que presente ahorita. Porque estos errores en la replicación en realidad se producen constantemente, pero nuestra maquinaria molecular pues se encarga de repararlos. Ahora sí, ya que vimos a grandes rasgos qué es esta enfermedad y cuáles son las mutaciones celulares que nos llevan a esta condición, así como su relevancia en la salud a nivel mundial, pues pasaremos a la parte más importante, ¿cómo tratarla? Para esto será necesario explicar qué son las dianas terapéuticas. Como ya hemos visto en clase, una diana terapéutica es una molécula con una forma específica sobre la que el fármaco actúa. Por ejemplo, en los antibióticos, estos atacan a proteínas concretas que son vitales para las bacterias, pero que no existen en los humanos. En el caso del cáncer, son nuestras mismas células las que ocasionan el daño, así que no es un paso tan sencillo poder diferenciarlas. Hay que descubrir cuáles son los talones de Aquiles de las células cancerosas, por lo que la identificación de una diana terapéutica es el primer paso para el desarrollo de un biofármaco, para combatirla de una forma totalmente personalizada. En el siguiente artículo nos presentan dianas terapéuticas que ya se emplean en muchos fármacos. Estos se basan en dirigirse a moléculas epigenética y genéticamente anormales, por ejemplo, antígenos o asociados con las rutas metabólicas. Los antígenos son únicos para un cáncer específico. Tal ejemplo es el grupo de diferenciación o Cluster of Differentiation, CD. Es un antígeno que está bien estudiado y que representa diferentes grupos de glicoproteínas y carbohidratos que se expresan en la superficie de las células cancerosas.
Como se puede observar en la tabla, donde, dependiendo del tipo de grupo de diferenciación, es el tipo de cáncer a tratar. El factor de crecimiento representa otra categoría de antígeno que apoya la formación de microvasculatura. Se han informado múltiples antígenos del factor de crecimiento en investigaciones anteriores, como los que se presentan a continuación. De estos, los cánceres que expresan la ERBB, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, de células no pequeñas y el cáncer colorectal, pueden tratarse con inhibidores de tirosina quinasa que se dirigen específicamente . Los antígenos específicamente a este receptor. Pueden tratarse con inhibidores de tirosina quinasa que se dirigen específicamente a este receptor. Por otro lado, tenemos las dianas terapéuticas para las vías centrales. Por ejemplo, sabemos que la glucólisis juega un papel fundamental en el mantenimiento de la función y el crecimiento de células. La teoría de Warburg indica que esta ruta de alta velocidad y la respiración anaeróbica dominan la producción de energía en las células tumorales malignas. En esta ruta sabemos que la piruvato quinasa, que es la enzima terminal y que regula el equilibrio energético y la homeostasis redox, tiene una isozima, que es la piruvato quinasa tipo 2, por sus siglas PKM2, que existe en varios tejidos, pero se ha informado que en el cáncer se correlaciona mucho la activación transcripcional de esta enzima. En particular, el aumento de la proporción del tetrámetro y el dímero de PKM2 estimula la conversión de glucosa en piruvato para la producción de energía, pero la disminución de la proporción induce la síntesis de ácido nucleico, fosfolípido y aminoácidos. Entonces, en la etapa inicial de la tumorigénesis, las células tumorales que expresan la PKM2 dimérica generalmente son señaladas por EGFR, por lo que al dirigirse a EGFR va a poder controlarse de manera eficiente la proliferación cancerosa. Esta sería nuestra. Por otro lado, tenemos lo que al dirigirse a EGFR va a poder controlarse de manera eficiente la proliferación cancerosa. Esta sería nuestra diana terapéutica. Se ha desarrollado y aplicado una cantidad significativa de productos biofarmacéuticos como anticuerpos monoclonales, proteínas que no son anticuerpos y moléculas pequeñas para tratar varios cánceres. Pero la proteína terapéutica basada en anticuerpos monoclonales es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado biofarmacéutico y son una de las proteínas terapéuticas contra el cáncer de mayor éxito. Han sido aprobados por la FDA y la EMA. Y como se muestra en la figura, se utilizan para tratar múltiples cánceres. ¿Por qué? Esto es porque pueden dirigirse a la vía central, el antígeno o el regulador que se identifica en estos tipos de cánceres, que es lo que justo acabamos de ver. Entonces, estos anticuerpos monoclonales se dirigen a antígenos específicos en la superficie de las células tumorales a través del sitio de unión al antígeno, la región determinada complementaria, alojada por el dominio variable, y también el dominio de constante, que es abrevia FC, juega un papel crítico en la destrucción de las células tumorales y por lo tanto es responsable de la eficiencia clínica de estos anticuerpos. Se ha desarrollado y aplicado. En esta diapositiva se ejemplifican los anticuerpos monoclonales que están aprobados y disponibles en el mercado de Estados Unidos. Incluso se encuentra la compañía que se encarga de producirlos, la descripción de cuál es su diana terapéutica y qué tipo de cáncer están tratando. El empleo de los anticuerpos monoclonales trae algunas ventajas, como ser altamente específicos y la reducción de efectos secundarios en comparación a los métodos tradicionales como la quimioterapia y la radioterapia. Y además, actualmente se considera como una de las terapias más exitosas. Por otro lado, aún seguimos teniendo efectos secundarios altos. Esto sería una desventaja. Igual, hay una baja bioactividad y se requieren dosis muy altas. Incluso el cuerpo puede crear resistencia a estos.
En la última década hemos sido testigos de un tremendo progreso en el tratamiento del cáncer, debido al desarrollo de enfoques inmunoterapéuticos que pueden atacar de manera eficiente las células tumorales. Aunque los inhibidores de los puntos de control pueden conducir claramente a respuestas clínicas sin precedentes en pacientes con cáncer avanzado, debido a que su eficacia se basa en parte en la preexistencia de células T específicas del tumor. Entonces, para remediar la ausencia de este último, se ha desplegado un amplio esfuerzo que comenzó en los años 80 en forma de enfoques de ingeniería de células T. Primero se diseñó para dotar a las células T de nuevas especificidades. En estudios posteriores que se elaboraron e incluso que se siguen elaborando actualmente, pues se plantean estrategias para mejorar cualitativamente las funciones de los linfocitos, como las resistencias a señales inhibitorias. Como veremos, pues aún persisten y se invierten esfuerzos sustanciales para aprovechar de manera segura el potencial curativo de un sistema inmunológico diseñado. Se presentará un video para que se entienda mejor esta. Se prevé que para el año 2030 el número de personas recién diagnosticadas If it's working properly, the immune system wants to kill cancer cells. That's its job. Create an army of T cells to patrol our body for signs of infection and other diseases. The T cells inspect suspicious cells and, when they find an abnormal one, immediately lead an attack on it, while limiting the damage to healthy cells. The way they do that is pretty elegant. T cells have protein receptors on their surface, and these claw-like structures latch onto antigens, protein fragments found on the surface of all cells. When a receptor latches onto an abnormal antigen, like one found only on a diseased cell, the T cell turns on and releases toxic chemicals that damage the abnormal cell and recruit other immune helpers to the area. Sometimes cancer cells develop ways to fool the immune system, either by disguising themselves as healthy cells or by sprouting so many antigens on their surface that the T cells are stymied and can't mount an effective attack, or by finding ways to turn off the immune response against them. One innovative way to see through the deception is CAR T cell therapy. Thousands of a patient's own T cells are collected in a process similar to a blood donation, using a modified and inactive virus that can't cause any disease but can introduce genetic information into a cell. The T cells are reprogrammed so they now produce special receptors called chimeric antigen receptors, or CARs, on their surface. These newly engineered cells, called CAR T cells, are grown in a lab, and millions of them are infused back into the patient. The new receptors enable them to latch onto a specific antigen on the patient's tumor cells and destroy them.
Se prevé que para el año 2030 el número de personas recién diagnosticadas con cáncer aumentará en 32% y ascenderá a más de 5 millones de personas por año en la región, por lo que estas nuevas terapias serán clave para los futuros tratamientos. Actualmente, muchas de esas terapias y fármacos alcanzan precios muy altos, por lo que se espera que conforme mejoren las técnicas de manufactura y producción, se puedan reducir estos costos. También cabe destacar la importancia del papel de la detección en etapas tempranas y los biomarcadores que, pues en este caso no se han mencionado, pero son fundamentales para la salud pública. Todavía existen desafíos en el desarrollo de los tratamientos, aunque sí hay claros avances en el aumento de especificidad, pero a pesar de esto, aún sigue siendo necesario llevar a la par varios tipos de tratamiento. El éxito del desarrollo de fármacos terapéuticos contra el cáncer se ha basado en décadas de investigación fundamental y diagnóstico clínico, que investiga el oncogen, la vía de señalización y las vías centrales relevantes para el pronóstico adecuado. Bueno, muchas gracias, Ana Castillo, a pesar de los problemas. Al final pudimos ver tu presentación. Ahora bien, vamos a concluir con la última presentación, que es sobre los biofármacos y el COVID, ¿no? De igual manera, si se presenta algún problema o incidente, pues pueden mencionármelo. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Angélica Martínez Servizu y el día de hoy les hablaré sobre las dianas terapéuticas en enfermedades infecciosas, en particular las de COVID-19. A lo largo de la presentación hablaremos un poco sobre los coronavirus, para después enfocarnos en el SARS-CoV-2, algunas dianas terapéuticas, las perspectivas futuras y conclusiones. A finales del 2019, un grupo de pacientes fue diagnosticado con una neumonía de origen desconocido en Wuhan, China. El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y las autoridades sanitarias de Wuhan comunicaron la presencia de un nuevo coronavirus en las muestras del tracto respiratorio inferior de los pacientes con neumonía. El nuevo virus, conocido como SARS-CoV-2 o Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2, fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19. A pesar del esfuerzo por detener su transmisión, la infección se propagó por toda China, y en enero de 2020 se notificaron casos en Tailandia, Japón y Corea del Sur. El 11 de marzo, la OMS declaró el brote de COVID-19 como una pandemia, y en menos de 6 meses, desde su descubrimiento, la infección se extendió a al menos 114 países, causando más de 500,000 de muertes. El impactante incremento en las defunciones ligadas a este virus dejó en claro la urgencia por identificar las dianas terapéuticas necesarias para hacerle frente a esta enfermedad. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos pueden causar desde infecciones respiratorias leves, como las observadas en el resfriado común, hasta afecciones más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo, siendo este último el que comparte más similitudes con el SARS-CoV-2 que veremos a continuación. Al igual que los virus anteriores, el reciente SARS-CoV-2 pertenece al género betacoronavirus y cuenta con un genoma de aproximadamente 32 kilobases, que codifica para múltiples proteínas estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales incluyen la proteína S, que es la encargada de mediar la unión entre el virus y los receptores de la superficie celular, la proteína de la envoltura E, la proteína de la membrana M y la proteína de la nucleocápside N. Se sabe que las células epiteliales pulmonares son el objetivo principal del virus. La unión al receptor expresado por las células huésped es el primer paso de la infección, seguida de la fusión con la membrana celular. Se ha visto que la infección se da por la unión entre un dominio de la proteína S y un receptor celular que se ha identificado como receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2,
mismo que se conoce como ACE2. Se considera que el virus se internaliza mediante un proceso de endocitosis mediada por receptor tras la unión a la superficie celular. El genoma viral, en este caso ARN, se libera en el citoplasma de la célula huésped tras la internalización del virus. Ya en el citoplasma se produce la traducción del genoma viral para la formación de las proteínas no estructurales, lo que permite establecer un complejo de replicación y transcripción, mismo que permitirá la formación de los ARN mensajeros necesarios para codificar proteínas accesorias y estructurales. Las proteínas virales, junto con el nuevo genoma, se transportan a través de vesículas para fusionarse con la membrana plasmática y finalmente se liberan de la célula huésped. El conocer de manera general o a grandes rasgos el proceso de replicación del SARS-CoV-2 nos permitirá comprender con más facilidad la siguiente sección. Existen diversos enfoques terapéuticos contra el coronavirus. Dichos enfoques incluyen dirigirse a proteínas estructurales, lo que puede dificultar el proceso de autoensamblaje o puede bloquear la unión a los receptores expresados en las células humanas. Otros buscan bloquear la entrada a la célula huésped, por lo que se basan en la idea de actuar directamente sobre las enzimas o los receptores. El último enfoque consiste en inhibir la replicación y síntesis del ARN viral, lo cual se logra dirigiéndose a las proteínas y enzimas funcionales que requiere el virus. A continuación, hablaremos un poco más de cada uno de estos. Las proteínas Spike son proteínas de fusión expresadas en la superficie viral que se caracterizan por ser las proteínas estructurales principales. La interacción virus-huésped, así como la determinación del tropismo, está mediada por estas, ya que su unión con los receptores presentes en la célula facilita la infección. La proteína está presente en una forma de prefusión en la superficie de la partícula viral. Después del contacto del virus con la célula huésped, proteasas de la membrana celular, como la proteasa transmembrana serina 2, son responsables de la escisión de la proteína S, para llevar a cabo la internalización de manera eficiente. S está compuesta de dos subunidades funcionales, S1 y S2. La subunidad S1 es responsable de la unión al receptor de la célula huésped, mientras que la subunidad S2 se encarga de la fusión de las membranas. La proteína se encuentra expuesta a la superficie y es el mediador de la entrada a las células, es considerada como la diana terapéutica principal para el desarrollo de fármacos antivirales que puedan bloquear la invasión viral o la interacción virus-huésped. Algunos estudios han demostrado que dirigirse e inhibir la actividad enzimática de la proteasa transmembrana serina 2, que es la encargada de la escisión de la proteína S y facilitar la infección, puede impedir la entrada de coronavirus a la célula. Algunos antivirales, en conjunto con fármacos antibacterianos, mostraron propiedades potentes para inhibir dicha enzima, por lo que puede considerarse como una posible diana terapéutica. En el caso de los coronavirus, las proteínas no estructurales se involucran como una proteína prominente tanto en la transcripción de ARN como en la traducción y síntesis de proteínas. Las funciones biológicas de las proteínas no estructurales, como la ARN polimerasa dependiente de ARN, se consideran como objetivos principales para el desarrollo de inhibidores de moléculas pequeñas. En la replicación del genoma viral interviene una maquinaria proteica muy compleja, y en la transcripción del SARS-CoV-2, la ARN polimerasa dependiente de ARN, es decir, NSP12, es el componente clave del complejo enzimático. La formación del complejo es asistida por otros cofactores, que junto con la polimerasa catalizan el desarrollo de ARN genómico viral. Por lo anterior, esta puede considerarse como una diana terapéutica potencial para el desarrollo de biofármacos. Dentro de los estudios actuales, podemos encontrar la vacuna BNT162b2 de Pfizer-BioNTech, la cual emplea un ARN mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas que codifica una parte de la proteína Spike, lo que permitirá que el sistema inmunológico produzca anticuerpos y destruya las células infectadas. Sin embargo, esta no es la única propuesta, pues aparte de esta vacuna de ácidos nucleicos, se han presentado vacunas atenuadas de subunidades proteicas y recombinantes. Como vimos anteriormente,
La proteína S se activa por medio de la proteasa transmembrana serina 2, la cual resulta esencial para la entrada del virus a la célula huésped. El medicamento nafamostat posee una actividad antiviral debido a que inhibe dicha enzima, bloqueando así la entrada de SARS-CoV-2 en la célula, razón por la cual se ha utilizado como tratamiento para la enfermedad. Si bien el avance en la producción de medicamentos ha sido realmente relevante, resulta complicado establecer un escenario futuro. La buena identificación de las dianas terapéuticas permitirá que en un futuro próximo la producción de vacunas y antivirales sean más para atacar el virus. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la capacidad que poseen los virus para saltar de una especie a otra lleva a predecir que el SARS-CoV-2 no será el último en hacerlo, por lo que resulta de gran importancia reforzar la investigación y de esta forma lograr una mejor comprensión del tema. Como conclusión, es importante tener en cuenta que el brote de SARS-CoV-2 ha causado un gran impacto en la sociedad, puesto que su alta terminó por obligar a muchos gobiernos a lo largo del mundo a declarar un estado de cuarentena con la finalidad de detener su transmisión. Además, ha planteado grandes desafíos para la salud pública, la investigación y la comunidad médica. Aunque se cuenten con algunos tratamientos farmacológicos para la infección, ha sido notoria la necesidad de desarrollar estrategias específicas que permitan dirigirnos directamente a los componentes cruciales del virus. De ahí la importancia de identificar aquellas dianas terapéuticas potenciales que puedan contribuir en el desarrollo de fármacos anti-SARS-CoV-2. Muchas gracias por su atención. Perdón, me complicó un poquito la pantalla, se me congeló. Bueno, pues agradezco a todos los que expusieron el día de hoy. Bueno, no sé cómo estén de tiempo, pero yo creo que una pregunta a cada uno de los temas valdría la pena, ¿no? Entonces, vamos a ver. En cuanto a la exposición a animales transgénicos, ¿alguien tiene una pregunta para Luis Enrique? ¿Alguna pregunta para el compañero Luis Enrique? Adelanten ahí, por favor. Aparte de la vaca que se utiliza para producir la leche con las proteínas recombinantes, ¿qué otro animal es usado para producir algún biofármaco? A ver, sí, ¿me pueden escuchar? Sí, adelante. Ok, sí, por lo general, o sea, no se utilizan únicamente especies lácteas convencionales como son el ganado bovino, el caprino, sino que también se pueden utilizar no convencionales como el cerdo, el conejo, incluso, no sé, esos dos. Igual en la imagen, no sé si puse identificar, en la cual me dedicaba a hablar sobre la leche, aparecían las imágenes de todos los animales que se empleaban, así que pueden ser pues cabras, ovejas, vacas, conejos, cerdos, entre muchos otros. Mientras produzcan leche, pueden ser empleados. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Anaí. Pasamos al siguiente tema, que fue Igual, de Alejandro. Perdón, adelante. Quisiera también aprovechar este espacio para agradecerle por su comprensión de los problemas técnicos de la semana pasada y también a mis compañeros por poder extender su horario y permanecer en las presentaciones. Gracias. De nada, adelante.
No, al contrario, ustedes cada vez que me avisan, yo creo que hay que ser sensibles, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas. Alejandro, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Sí, acá ando. ¿Alguien que tenga una pregunta para Alejandro, por favor, sobre los métodos de identificación? Adelante, Diana. Era más que nada por su presentación. Tuve una duda en la parte donde puso las ventajas y desventajas y no sabía qué significaban la P y la M que estaban donde se tachaba para los tres diferentes métodos. Y no escuché para qué significaban esas partes. No lo mencioné, creí que se iba a entender, pero tienes razón, lo debí haber mencionado. Significa, la P era de proteínas y la M era de molecular. Ah, ok, es para cuál es utilizada. Ajá. Ah, ok. Y en eso que mencionabas que era para los softwares para la modelación de proteínas, supongo que también es útil para la ingeniería enzimática, ¿no? Para las modificaciones de enzimas, porque sé que para las modificaciones de enzimas se utilizan también estos softwares de modelados de proteínas para ver hacerlos. No sé si llegas a saber algo sobre eso. O sea, no quiero saber más que nada si los tres métodos son utilizados para ese tipo de softwares o solo alguno de ellos es más utilizado para ello. O sea, no sé si me debe explicar. ¿Hablas de perspectivas? Ajá, o sea, sí, Okay. mencionaste las perspectivas y pues quiero suponer que pueden ser útiles para la ingeniería enzimática porque sé que para la ingeniería enzimática se menciona que se utilizan software para ver qué cambios se pueden hacer en las proteínas y cuál es el más óptimo. Y no sé si hay alguno de estos tres métodos que mencionaste o alguno diferente es el que se utiliza ya especialmente para esos softwares, o sea, para la base de datos. Bueno, de los métodos que chequé, en ninguno mencionaban sobre, o sea, no recuerdo que mencionaban que ese fuera su fin. O sea, obviamente para poder realizar esas modificaciones como por software necesitas las estructuras y eso sí te lo dan los métodos, por lo menos los dos primeros, que era el de rayos X y el de resonancia magnética nuclear. El de modelado por computadora son programas que mediante una secuencia de aminoácidos pueden predecir una estructura. No es el fin, no es su fin como que poder no es su fin como poder realizar ingeniería enzimática con ellas, pero si entiendo bien el término de ingeniería un aminoácido, posiblemente, pues supongo que haciendo la modificación en el aminoácido, en la cadena de aminoácidos, ellos podrían predecir cuál podría ser el cambio final, pero digamos que no es su fin. O sea, no se usa para eso, pero podría usarse. Ok, gracias. Ok, muchas gracias a ambos, Alejandro y Diana, muchas gracias. Continuamos. Recuerden que si se presentan más preguntas, para eso está el foro. Al final voy a hablar respecto del foro. Continuamos con métodos de purificación, como que nos presentó su compañera Claudia. Al respecto, si alguien tiene alguna pregunta sobre esta presentación. ¿Nadie? Claudia, ¿estás por ahí o ya se fue? No, maestro, aquí estoy. Ok. ¿Alguien que haya surgido alguna duda con respecto a la presentación de Claudia? Nadie, quedó todo muy claro. Bueno, en todo caso, que nadie tenga una pregunta, yo sí le voy a preguntar. Bueno, hablaste sobre los métodos de purificación y hiciste énfasis en la ultrafiltración. ¿La ultrafiltración es la más utilizada a nivel industrial o existe otra que pudiese ser comparable con la eficiencia de esta? Al menos para la etapa en la que la mencioné, que se enfocaba en concentrar la proteína de interés,
sí decía en las fuentes que consulté que la ultrafiltración era la que tenía las mejores eficiencias y la preferida a escala industrial. Ok, perfecto. Bueno, sé que la ultrafiltración es un método pues bastante económico, ¿no? No requiere tanto necesidad, bueno, no tiene tanta necesidad energética. Sin embargo, yo creo que la ultrafiltración aún así presentaría algunas deficiencias debido a la selectividad, ¿no? De la membrana que es por tamaño y no tanto por otro tipo de especificidad, ¿no? Y lo digo al respecto porque pues en el grupo de investigación se trabaja con este tipo de separaciones y es uno de los problemas que se tienen. Pero pues muchas gracias, ¿no? Hay otras, sigamos, ¿no? Continuamos. Aunque, bueno, me gustaría agregar que también pues leí que la cromatografía siempre va a ser la preferida. Por supuesto que sí. Así es, Claudia, la cromatografía, pero es poco eficiente, ¿no? Continuemos en el tema de biofármacos y cáncer, que es de Ana. Si alguien tiene alguna pregunta, ya ahí está. Adelante, César. Adelante, Ana, manifiéstate. Tengo dudas sobre cómo los patógenos pueden generar una resistencia a biofármacos. Ok, Buena pregunta. mira, sí, muy buena pregunta. Tenemos dos cosas. Una célula que se está reproduciendo a una velocidad increíble y que además no tiene un control en sus genes. O sea, siempre que vaya a tener una hija, van a ser similares en el tumor, pero cuando tenga una célula, probablemente, como no hay esa regulación adecuada, van a haber aún más mutaciones. Entonces, cuando tú añades un fármaco, tal vez con que una célula no sea sensible a pues ya valió todo, ¿no? Porque tu siguiente progenie va a tener esta resistencia. Y de hecho es por esta razón que los fármacos, aunque sean biofármacos, aunque sean así buenísimos, siempre se van a tener que llevar a la par con tratamientos diferentes, ya sean dos hormonales o un anticuerpo monoclonal y además quimioterapia, o sea, siempre tienen que ir a la par, porque pues está el detalle de que hay que conocer bien qué tipo de genes son los que están afectando según el tipo de cáncer que tenga. Ya, no sé si respondí tú. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Yo creo que esa es una pregunta bastante interesante. Inclusive ahorita hay una línea de investigación, ¿no? Que es farmacogenética y ver que algunos fármacos, debido a la genética de una persona, no muestran tanta eficiencia, ¿no? Y creo que por ahí se dirige el futuro. Bueno, muchas gracias a ambos. Adelante con el último tema. Gloria, te pido que te hagas presente y a alguien que haya tenido alguna pregunta con el tema de biofármacos y el COVID. Adelante, Neily. ¿Estás? Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de qué es el tropismo y cómo se relaciona con la interacción entre la célula y el virus. Ok. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Ok. El tropismo es la predilección que tiene el virus, en este caso el SARS-CoV-2, a infectar y también a replicarse en algún tipo de célula. Entonces, realmente es de relevancia para nosotros, debido a que si el rango de este tropismo es mucho mayor a lo esperado, entonces eso quiere decir que va a poder infectar a muchos tipos de células. En este caso, el tropismo es más específico e infecta más que nada a las células que se encuentran en los pulmones y en el tracto respiratorio. Muchas gracias, ya quedó más claro. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Neily, por su participación. Una cosa. Okay. Igual me gustaría decir que pues por lo mismo de que hoy era lo de Pfizer y ese tipo de cosas, había agregado un pedazo más a la presentación que era como explicando el mecanismo de qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa con la vacuna, cuál es la respuesta del sistema inmune, pero por error subí el video que tenía donde pues todavía no estaba contemplado hasta la fecha de pues hoy, 10 de diciembre. Entonces quería decir nada más que luego iba a subir la nueva versión y ahí si los demás querían verla podían encontrar ya al final
contador donde están tanto las vacunas como los antivirales que se encuentran en estudio, los que ya se aprobaron y los que se encuentran en las diferentes etapas. Y además te trae una pequeña como descripción de qué está pasando en cada uno. Eso era todo. Muchas gracias, Angélica. Eso es excelente, ¿no? Que nos mantengas al día en cuanto a los avances en la investigación de esa pandemia que se ha extendido y todos esperando la vacuna, ¿no? Y nos va a tocar hasta el 2022 presuntamente. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Esas exposiciones superaron mis expectativas. Fueron presentaciones muy buenas, muy interesantes, la verdad, muy bien planificadas, ¿no? Con buen ritmo. Siempre hay algo que mejorar. Yo creo que en eso debemos estar en búsqueda todos. Y por lo pronto terminamos este ciclo de presentaciones. No pensé que fuera la respuesta en cuanto al número de alumnos, ¿no? Pudimos abarcar diversos temas a los programados. Por mi parte, al menos por este mes, ¿no? Ya hemos concluido con las actividades en tiempo y forma. Únicamente subí una tarea que es un cuadro comparativo que aplica para los tipos de métodos de identificación, purificación y extracción de biofármacos. Es bastante sencillo, ¿no? Un compañero de ustedes tuvo algún inconveniente y no pudo terminar su presentación. Sin embargo, pues le voy a pedir a ustedes que hagan la investigación por su parte. Es un cuadro que buscamos sintetizar la información y usted que la tenga no a la mano. De igual manera, hay un tema que tampoco hemos evaluado en forma de actividad de aprendizaje, que es el tema de las fuentes de biofármacos. Para ese tema, pues le voy a pedir, ahorita lo voy a subir a la página, ¿no? Un resumen de máximo 2 páginas, que abarquen, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes tengan el conocimiento de forma global y a partir de ese de conocimiento de forma general, ustedes sean capaces de ir profundizando cada vez en esa información, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes sepan la definición, sepan cuáles son las ventajas de cada uno de ellos o desventajas y ya sé dónde se está dirigiendo ¿no? Que se encuentren a la vanguardia en cuanto a la información. Entonces subo únicamente esta tareita que, bueno, si ustedes no tienen inconveniente, si lo ven muy precipitado, yo pensaba que lo pueden entregar el 18 de diciembre, pero si lo ven muy precipitado, pues con gusto lo podemos extender hasta el 7 de enero, ¿no? Y irlo trabajando poco a poco para antes del regreso a clases. Profe, ¿sería posible, ni siquiera tanto tiempo, o sea, con que se atrase para el lunes, o sea, 19, 20, 21, creo, lunes 21, por mí estaría bien, es que la semana que viene tenemos 3, bueno, yo tengo 3 exámenes, entonces a mí me serviría un poco el tiempo. Perfecto. Bueno, voy a considerar eso. Le digo, realmente son tareas sencillas donde busco que ustedes sinteticen esa información y aprovechen la información que también los compañeros prepararon para ustedes. Y por mi parte sería todo. El próximo jueves, pues no tenemos ninguna actividad, así que la pueden considerar como libre. Lo que sí les voy a pedir, y les voy a hacer énfasis ahorita en el chat de Microsoft Teams, es que participen en el foro, ¿no? Algunas, ya había visto un poquito más de movimiento, pero yo les aliento a ustedes que vayan generando más información y yo sé que ese tema es bastante de interés para todos, ¿no? Entonces, le pido que participen en el foro y les voy a poner las tareas faltantes que les comento, ¿no? Son bastante sencillas. Es para cumplir con la actividad de aprendizaje de cada una de las unidades que vimos. De igual manera, si ya revisaron la página del Moodle, ahí ya está cargada lo que sería la actividad final. Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, no duden de mandar un mensaje, ¿no? Sé que tienen sus grupos, sí que se pueden poner de acuerdo para que una persona me pregunte por todas las dudas que puedan surgir. Así ya no pues, nos conectaríamos ni nada por el estilo y cada quien pueda trabajar a su ritmo. Esta tiene fecha, si no me equivoco, para el 17 de enero, ¿no? Entonces tienen tiempo para ir trabajando en ello. Ok, te escucho. ¿Habría más temas? O sea, cuando regresemos de vacaciones. Yo estaba preparando para cuando regresemos de vacaciones un tema en específico, ¿no? Quería invitar a un amigo doctor que está trabajando en el desarrollo de una vacuna, pero contra la influenza. Entonces él trabajó eso en su tesis doctoral. Quería invitarlo para que exponga con ustedes, pero si sus tiempos no se acomodan, pues estaría preparando una última presentación, ¿no? En pro de cerrar toda esta materia. Así que esperen noticias, estaré avisando a la brevedad.
pero por lo pronto, pues trabajar ahorita en sus casas, ¿no? Cumpliendo con las tareas. Repito nuevamente, muchas felicidades a todos, realmente hicieron un espléndido trabajo. Sigan adelante y los que tengan exámenes la próxima semana o más actividades, pues mucho éxito y que pasen una excelente Navidad a pesar de la situación, ¿no? Excelente Navidad, próximo año, próspero año nuevo. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Entonces, la próxima semana no nos veremos. No, no nos veríamos. No hay ok, actividades ok. programadas para que tengan en cuenta, ¿no? Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, cuídense. Participen en el foro, por favor.